Escuchemos cuando habló del cepo, porque en esta entrevista justamente se le preguntó sobre esto, o él se anticipó a la pregunta. El financiamiento lo que hace es adelantar en el tiempo la salida del cepo. Es decir, nosotros vamos a salir igual del cepo en algún momento, cuando logremos reconstituir el equilibrio de stocks en el Banco Central. Este año, mucho más que el año pasado, ahora Agustín Echevarne nos va a contar. ¿Cuál es la diferencia del Milei del 24 al Milei del 25 después de un año de gobierno? Y después de resultados económicos, recontra interesante. Propios y ajenos están sorprendidos de haber bajado la inflación de diciembre del 2023 del 25,5 al 2,7 del 2024. Ese es todo un dato. Y después, por supuesto, vamos a hablar de la economía en términos de algunas inquietudes que hay ahí con, por ejemplo, el campo, que mañana se sienta a la mesa de enlace con el gobierno a reclamar algunos temas, sobre todo retenciones. Pero, ¿hablamos de la agenda de Milei, Julieta? Dale, vamos. Ahí está planteada, la vamos a ver en un gráfico y vos nos vas a contar cuál es el paso a paso del presidente, por favor. Bueno, vamos a mirar ya a lo que va a suceder mañana, que va a ser el día fuerte, ¿no? Ahí estábamos viendo, se nos pasó cómo va a arrancar, pero ahí estamos. A las 6:15, sí. Hora argentina, por supuesto, va a dar un discurso de 30 minutos en el que, después vamos a hablar acá con el especialista, pero principalmente lo que se espera es que él hable de los logros económicos de su primer año en el gobierno, ¿no? Recordemos que el año pasado, cuando fue recién estaba arrancando, ahora ya va con resultados para mostrar. Después, a las 7 tiene una reunión con el CEO de Coca-Cola, James Quincy, y a las 8 va a participar del Country Strategy Dialogue on Argentina, que es un encuentro de trabajo con inversores, empresarios y, bueno, todas las personas importantes que pagan para participar del foro de Davos, justamente. A las 12:50 va a recibir un premio otorgado por liberales de allí de Europa, que va a hablar nuevamente por 30 minutos, es decir, Hugo, estamos hablando de 2 discursos en muy pocas horas de diferencia, sí, para finalmente a las 17:30 hora argentina tomar el vuelo de regreso acá a Buenos Aires. O sea, una agenda comprimida con muchos temas en poco tiempo, pero obviamente con muchas repercusiones. ¿Qué se espera, Echevarne? Buenas tardes. Buenas tardes. De Milei allí en este foro internacional donde están los dirigentes más importantes del mundo en el tema económico. Bueno, yo creo que lo más interesante que he aprendido con Javier es que nos puede sorprender. La vez pasada me acuerdo que en un momento le escribí un discurso para Davos y le digo, bueno, si te sirve tal vez algo. Y me dice, bueno, muchas gracias. ¿Le pasaste y no usó ni una sola palabra. No usó ni una sola palabra. Y lo que hizo fue excepcional. Generalmente la gente va a Davos y entonces habla de su país y cuenta loas y muestra las posibilidades fenomenales para las inversiones, para atraer inversiones. Sí. Y en cambio él fue a Davos y les dijo, muchachos, el mundo está equivocado, ya está pasando, se están pifiando y la cosa va por este otro lado. Entonces yo creo que él usa el foro o puede utilizar a Davos como una plataforma para hablarle al mundo. Y él creo que tiene en la cabeza una idea de que él está llevando una cruzada para restablecer las ideas de la libertad, que tuvieron una expansión fenomenal durante 200 años y que ahora en las últimas 2 décadas más o menos está como es más controvertida. Entonces creo que él tiene esa idea de que tiene una visión para mostrar eso. Y por supuesto es lo que está pasando también en alguna manera con Trump y otros lugares. Y ahí creo que es interesante ver algunas cosas que yo creo que por ahí no se le dio tanta atención y que me parece crucial de lo que pasó con Trump. Escuchemos cuando habló del cepo, porque en esta entrevista justamente se le preguntó sobre esto, o él se anticipó a la pregunta. A ver. El financiamiento lo que hace es adelantar en el tiempo la salida del cepo. Es decir, nosotros vamos a salir igual del cepo en algún momento, cuando logremos reconstituir el equilibrio de stocks en el Banco Central. La diferencia es que si nosotros conseguimos financiamiento, la salida es más rápida. Porque esto también es muy importante. Cualquier tipo de acuerdo que hagamos nosotros, ya sea con el Fondo Monetario Internacional, con fondos de inversión o con fondos de inversión, ese dinero que entre en las arcas del Tesoro se va a utilizar no para financiar al Tesoro, se va a utilizar, porque el Tesoro está en equilibrio fiscal, se va a utilizar para recomprarle deuda
al Banco Central, que es el máximo acreedor del Tesoro. Agustín. Sí, es fascinante lo que está diciendo, porque está explicando. El Banco Central se saneó en un 90%. Lo que falta es recomponer el stock de reservas. Si a vos te prestan el dinero, que además el Fondo Monetario lo presta a una tasa preferencial, en realidad con tener ese stock de reservas en el Banco Central, que además los colocás en el money market y te pagan tasa de interés, con lo cual el costo es prácticamente cero, restableces el equilibrio completo. Y ese mismo día podríamos salir del cepo, lo cual sería una gran ventaja, porque entonces dejaríamos de hablar del problema del atraso cambiario y demás y empezaríamos a hablar de los problemas reales, que tenemos que seguir bajando el gasto en las provincias, en los municipios, también en la nación. Hay que bajar los impuestos en la nación, en las provincias, en los municipios, las tasas. Esa es la ley motosierra, ¿no?, que se viene. La ley motosierra que se viene, pero tiene que haber una ley bases en la ciudad de Buenos Aires, una ley bases en Córdoba, en Neuquén, en cada provincia. O sea, hay que empezar a pensar que el país se tiene que poner en una carrera de competitividad. Entiendo que al gobierno no le importa lo sectorial. Digo esto pensando en el campo o en cualquier otro sector, que tiene una mirada en general y que no va a atender sector por sector porque el déficit no se negocia, etcétera, etcétera. Pero para el campo hay una mirada interesante, porque ellos ya han dicho que quieren bajar impuestos. El primer impuesto que iba a bajar es el impuesto inflacionario, que todos sabemos es el que más le pega a los pobres. El segundo impuesto era el impuesto país, 17,5%, que nos hacía muy cara la economía y muy caro todo lo que compramos en el supermercado, en todos lados. O sea que era muy importante para la gente también. Quería ir a esto, que muchos sectores, y esto porque estamos, laburamos mucho y todo el día preguntándole a todas las fuentes posibles, también algunos quieren mantener su tasa de ganancia como si el ajuste no existiera. Y esto, Agustín, ¿ustedes lo ven también esto? Sí, pero te cierro con esto, porque había un tema que el próximo paso que está esperando, que está anunciando el gobierno que va a encarar en algún punto de este año, es la baja de las retenciones al campo. Porque el campo tiene un impuesto extra sobre todo lo que paga todos los impuestos que los demás, pero además paga las retenciones, que las retenciones son un impuesto pésimo, porque es un impuesto sobre las ventas. Claro. Entonces puede ser que pierdas plata y lo tengas que pagar igual a ese impuesto. Entonces lo que te ocurre además es que hay sectores en el campo, que es la zona más productiva, que lo pueden pagar. Los sectores marginales no lo pueden pagar. Y entonces te achica la producción. Entonces es un impuesto que si lo bajás es bastante probable que aumente la producción. Y ese aumento de la producción te compensa con lo que recaudás después con otros impuestos. Y el siguiente es el impuesto al cheque, que es otro impuesto totalmente nocivo para el funcionamiento de la economía. Agustín, te quería consultar porque venimos de escuchar varios días, hoy mismo incluso Milei en esta entrevista que le dio una agencia internacional, hablando de la intención de cerrar un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio, en la misma semana que estamos escuchando a Donald Trump de aplicar aranceles a distintos países. Y en ese sentido te quería consultar, Milei llega a Davos, ¿en qué momento del comercio internacional? Bueno, lo que pasa es yo creo que comprende, Javier Milei comprende lo que está... No es que Trump sea proteccionista en todo, sino que utiliza el comercio como un arma geopolítica. Entonces, si vos utilizás los aranceles porque tenés una idea de que tenés que desafiar a China, cosa que yo no comparto, pero digamos que ellos ven que tienen un desafío con China, que no quieren que progrese demasiado, que se transforme en un gigante, que además es un gigante que tiene un gobierno totalitario, que lo podría ser muy peligroso, entonces lo utiliza para no darle tecnologías especiales y demás. En cambio, para el lado de América, cuando mirás a América, es distinto. Claro. Porque puede ver a Argentina como un aliado, y sobre todo Argentina con Milei es un aliado de los Estados Unidos. Y o sea que también lo podría usar como un arma estratégica. Pero para fortalecer. Claro, positiva. Y además yo creo, y esto me parece algo que tendríamos que empezar a pensar todos los latinoamericanos y todos los americanos, los europeos miran a Europa como Europa. Dicen, nosotros somos 600 millones de personas. ¿Cuántas veces has escuchado que nosotros hablemos de América como un continente de 1.000 millones de personas donde podamos, y este es mi sueño, que podamos viajar desde acá hasta Alaska
desde Tierra del Fuego hasta Alaska, sin necesidad de mostrar el documento, con las fronteras abiertas, como es Europa. Cruzás toda Europa sin necesidad de mostrar el pasaporte, pero pasan las personas, las mercaderías, los capitales. Claro, la Unión Europea. La Unión Europea, entonces una unión de América. Claro, digamos. eso no pasa. Miguel Uros está con nosotros porque hay expectativas. Yo estoy pensando en lo que se contó temprano. La Argentina, según el Fondo Monetario Internacional, va a estar entre los 5 países con mayor crecimiento en este 2025 y se prevé un crecimiento para el 25 y el 26 de un 5% anual. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por darme este espacio. Hay expectativa, ¿no? Sí. Hay muchas expectativas en Argentina. A ver, nosotros participamos de una encuesta global a CEOs, a empresarios, que se hace todos los años en la misma época de la reunión de Davos, donde un poco obtenemos cuál es el humor, cuál es la visión que tienen los empresarios, cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas relevantes. El gran cambio que tenemos para Argentina este año es que es muy positivo. Hay un 90% de mirada positiva sobre lo que va a ser el país y claramente esto viene de la mano de donde salimos, ¿no? Salimos de un año muy malo. Esta misma encuesta un año atrás y daba mal, no daba bien. Incluso en la región, en Sudamérica, con países bastante parecidos, estábamos a la cola y este año es el que mejor da. Argentina Claro. Tiene muy buena expectativa y apalancado en lo que se comentaba antes, ¿no? Un poco el ordenamiento de la macroeconomía, la inflación que tuvo un giro drástico y viene bajando y hay una expectativa de que va a seguir bajando, la macroeconomía que estaba muy trabada. Y eso de que los ejecutivos se preparan para este año favorable, como se publicó en la Nación hoy. Perdón, ¿se preparan para...? No un año favorable, como publicó la Nación en realidad hace un par de días. Esto permite pensar en inversiones, que es siempre el gran tema, ¿no? Es decir, como la economía es una ciencia de expectativas, si hay un año favorable y se corre esa voz, bueno, apostemos. Siempre que hay dudas, la economía y los empresarios se retraen ante la duda y siempre que se ve un escenario favorable se avanza y se invierte y la verdad que ya se está viendo el movimiento y un poco con uno de los objetivos de Milei en Davos, que es tener el acuerdo para tener un poquito más de respaldo, digamos, en el Banco Central y demás. Eso le va a sacar la duda a los inversores extranjeros. Hoy en día los inversores extranjeros no terminan de desembarcar con todo o tienen dudas en poner plata en un lugar que después no la pueden sacar, cambian las reglas de juego. Con lo cual yo creo que si Milei vuelve de Davos con este tema resuelto, va a venir también un empuje fuerte de fuera de Argentina. Claro. Quienes estamos en Argentina con esta situación ya nos animamos, ¿no? Ya estamos Ustedes que conocen, Miguel y Agustín, que conocen un poco más el detrás de escena de Davos, por decirlo de alguna manera, porque como hemos dicho, hay discursos públicos, pero también hay muchos encuentros a puertas cerradas. ¿Qué esperan? ¿Que haya promesas concretas de inversiones, que hayan comienzos de negociaciones, que sigan con viajes o con después con otras negociaciones encargadas con funcionarios y directamente con el sector privado? ¿Qué se puede esperar para el post-Davos? Bueno, algunas ya ocurrió, como por ejemplo Salesforce, ¿no? Que es una empresa que es muy conocida y anunció $500 millones de inversión. Puede pasar alguna de esas cosas, pero creo que lo otro es más importante, lo que estaba hablando recién Miguel, que es si se viene un acuerdo con el fondo, se avanza sobre ese tema. Eso parece que está, es casi muy importante porque automáticamente te acelera también lo de la salida del cepo. Si vos tenés el acuerdo y tenés la salida del cepo, eso es una señal enorme para los inversores, enorme. Y además tenés un tercer tema que el ministro Caputo está volviendo a explicar cada vez que puede, que él va a continuar bajando los impuestos en cuanto la economía se recupera. Porque cuando la economía se recupera la recaudación.
Y la idea del gobierno, si ya tengo ahora superávit y aumenta la recaudación, lo voy a reinvertir en bajar impuestos. Y si baja impuestos, se supone que empieza el círculo más virtuoso de la economía. Que esto es donde, perdón, ¿no? Lo digo porque es lo que el gobierno señala y hasta ahora ha cumplido, ¿no, Miguel? Agradeciéndole el contacto, sobre todo por las expectativas de un año en el que arrancó 25,5 de inflación y en diciembre del 24 hubo 2,7, ¿no? Sí, sí, sin duda que cumplió y eso se ve y eso un poco es el resultado de esta encuesta y el buen humor del empresariado hoy, principalmente local, porque ha cumplido y se espera un poco que vengan buenas noticias con baja de impuestos y demás, ¿no? Lo que comentaba Agustín. Hay expectativa que eso vaya sucediendo. Nos da, qué sé yo, miramos para adelante con, no sé, es como los chicos, estamos como los chicos, ¿no? En un punto, muchos de nosotros pensando que en una de esas, esta vez, empiezan a pasar buenas cosas, ¿no? Perdón por la candidez, pero en definitiva de eso se trata, ¿no? De contar lo que ustedes saben, y en este caso, como resultado de una investigación. Gracias, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Pero el presidente...